Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder aprender más de la palabra de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Amado Padre y Dios nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque podemos ver tu amor en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo. Exaltamos y alabamos tu nombre. Grandes y maravillosas son tus misericordias todos los días. Te agradecemos tu infinito amor. Amén. Hermanos, el día de hoy nos corresponde estudiar en la palabra, en el capítulo de Mateo 27, y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 3 y 5. Y la palabra de Dios dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, al ver que Jesús sería condenado, se arrepiente de su traición, intenta devolver el dinero a los líderes judíos y se ahorca. Y esto me llevó a reflexionar sobre el arrepentimiento, hermanos. Y el arrepentimiento es un sentimiento de culpa que parecieran ser iguales, pero solo uno lleva a la vida. ¿Y de dónde viene la palabra arrepentimiento? Proviene del latín, que significa pensar otra vez, mientras que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento significa cambio de mente. Ambas palabras se relacionan con nuestro proceso de pensamiento, porque arrepentirse es cambiar de mentalidad drásticamente. Es por eso que el arrepentimiento comienza en nuestras mentes, ya que produce un cambio de actitud y por consecuencia un cambio en nuestras vidas. No se limita solo a confesar el pecado, también es apartarse del mismo. Y un verdadero arrepentimiento conduce a una vida transformada. Reflexionando en lo que hizo Judas, la palabra de Dios dice que él se arrepiente, y no solo se arrepiente, sino que también confiesa su pecado y lo reconoce. Pero nosotros muchas veces, hermanos, aunque reconocemos que nuestras actitudes no están bien, nuestro arrepentimiento es a veces más remordimiento, ese sentimiento de culpa, ¿no? Y no nos lleva a un cambio genuino, sino a veces seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿qué es lo que no buscó Judas? Judas no buscó el perdón de Dios, sino solo reconoció su arrepentimiento, reconoció su pecado y se arrepintió, dice la palabra, pero nunca buscó el perdón de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar que siempre debemos de buscar el perdón de Dios y esa reconciliación. Porque Judas, del remordimiento de culpa, lo llevó a la muerte. Y entonces el arrepentimiento implica una acción, un cambio de conducta. Y veamos lo que nos dice la Biblia acerca del arrepentimiento. Los voy a invitar a que busquemos en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, los versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El arrepentimiento es motivado por el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. El arrepentimiento se trata de un cambio verdadero, donde ya no vives para satisfacer tus deseos, sino que procuras con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas agradar a Dios por encima de todo, y así podemos experimentar la paz de Dios. Ahora
vamos a ir a la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Y la palabra de Dios dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esta tristeza fue la que causó la muerte de Judas, porque no hubo un arrepentimiento venido desde el corazón, que se arrepintiera de lo que había hecho y no buscó el perdón. Por eso aquí la palabra nos dice que el pecado lleva a la muerte, pero el arrepentimiento nos lleva a la vida. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 8, la palabra de Dios nos dice: haced pues frutos de arrepentimiento. Haced pues, frutos dignos de arrepentimiento. Estos versículos destacan que el arrepentimiento no es un sentimiento de tristeza por el pecado, sino un cambio de vida. Volverse a Dios con la intención de vivir de acuerdo a sus mandamientos y recibir su perdón. Entonces, aprendemos que el arrepentimiento viene acompañado de reconocer y confesar nuestros pecados, pero que haya un cambio de actitud radical, que no seamos los mismos. ¿Y cuál es la importancia de la confesión? O sea, si uno admite haber pecado, si no se admite haber pecado, no puede haber arrepentimiento. Yo les voy a pedir que sigamos leyendo la palabra de Dios y vayamos ahora a la carta de 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo trae perdón, sino también trae la limpieza de toda la maldad, aquí como nos dice la palabra de Dios. Y esa limpieza es una restauración de nuestra comunión con Dios. También los invito a que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. Y la palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no rechaza jamás a la persona que se acerca a Él con un corazón arrepentido y humilde. Él da su perdón porque el deseo de Él es que vivamos con Él eternamente. Ahora les voy a pedir también que busquemos el Salmo 32:5. Y la palabra de Dios dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La persona que se arrepiente busca agradar a Dios en todo. El arrepentimiento es la condición esencial para nuestra salvación. El verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene que ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Porque si caminamos con un corazón arrepentido ante el Señor, seremos bendecidos en gran manera. Un corazón arrepentido responde y actúa al ser amonestado por Dios y es transformado fácilmente por el Espíritu Santo. Arrepentirse es sentirse triste por causa de su propio pecado
y tomar la firme decisión de cambiar. Cuando alguien se arrepiente, rechaza el pecado y reconoce que necesita de Jesús para ser salvo. El verdadero arrepentimiento viene de la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, que lleva a la persona a cambiar de vida con la ayuda de Jesús. Así es que, hermanos, si pensamos que estamos bien, Judas caminó mucho tiempo con Jesús y sin embargo no lo llevó a traicionarlo. Nosotros, cuántas veces, conociendo aún de la palabra, seguimos cometiendo errores, y ciertamente lo vamos a hacer, pero tiene que haber en nosotros un verdadero arrepentimiento, pero un cambio, que no sigamos tropezando con ese mismo pecado, hermanos. Tiene que haber un cambio de actitud donde nosotros reflejemos el amor de Dios. Su palabra dice que Él nos ha dado un espíritu de amor, poder y de dominio propio. O sea, Él imprime el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Así es que nosotros podemos, solo necesitamos tener un corazón dispuesto a ser obedientes a su palabra. Solamente aquel corazón que esté completamente arrepentido alcanzará la salvación. Sus pecados serán perdonados y podrá disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús. Por ello, ante todas las cosas, pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude y que nos examine y que nos haga cambiar de nuestro mal proceder, hermanos. Debemos siempre de reconocer, confesar y abandonar nuestros pecados. Pero también es importante restituir el daño causado y procurar vivir conforme a los mandamientos de Dios. A veces pecamos, hermanos, y no es fácil pedir perdón ni a Dios ni a la persona que hemos dañado, porque recordemos que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino siempre afecta a los que están a nuestro alrededor. Así es que es importante siempre pedir perdón, que se vea un arrepentimiento real en nosotros, no solo un remordimiento de culpa. Dios nos enseña en su palabra que Él perdona todos nuestros pecados. Él, en su infinito amor, siempre tiene perdón para cada uno de nosotros. De esa misma forma, nosotros tenemos que ir con un corazón arrepentido, siempre. Esa debe de ser nuestra condición todos los días, ir con un corazón humilde delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Hermanos, porque nosotros tenemos que aprender que con Dios todo es posible y que Él nos manda a que nosotros seamos como hijos de Él. Tenemos que reflejar a nuestro Padre que está en los cielos, y Él nos manda a perdonar, Señor. Él nos manda a perdonar a cada uno de nosotros, así como Él nos perdona también. Así es que yo los invito a que reflexionemos, como la palabra de Dios nos habla, a que siempre tengamos un corazón dispuesto a ser obedientes a su palabra en todo momento, y que busquemos su dirección todos los días en oración, en comunión con Dios y siendo obedientes a su palabra. Ahora los invito, hermanos, a que nosotros hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque ciertamente tu misericordia es grande, porque aún ahora que escudriñamos nosotros, Señor, tu palabra, entendemos que día a día te fallamos, pero en tu infinita bondad, Señor, tú nos perdonas y nos ayudas a ser cada día mejor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser personas no solo de palabra, sino de acción, que deseemos siempre ser obedientes a tu palabra, seguir tus enseñanzas, y que tú nos ayudes en todo momento, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo y que busquemos siempre el perdón, Señor, que tengamos un corazón arrepentido delante de ti. Ayúdanos a ser obedientes en todo momento
Te lo pedimos y lo oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un día lleno de bendición, hermanos, y los invitamos a que sigan estudiando la palabra de Dios y siguiendo la lectura diaria de la Biblia.